Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Herrero, soy profesora de la Universidad Camilo José Cela, soy doctora en psicología y bueno, doy clase fundamentalmente en el grado en psicología, también doy en algún máster, en la parte más de métodos, de estadística, pero doy también psicología de la memoria. Y bueno, para comenzar, una primera pregunta, ¿no? Se ve la primera, pero no se ve aquí. Esta me ha pasado. Sí, sí. Pero ellos no. Perdonad, vamos a ver, porque aquí no se ve. Que no está activado esto. A ver si ahora lo ve. A ver, yo creo que está compartiendo. Claro, ahora sí. Vale. Bueno, ahora ya lo vemos. La primera pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué hablar de la enfermedad de Alzheimer? Y más allá de, evidentemente, es un tema que a mí me interesa como especialista en memoria. Están en distintas fases de la enfermedad, pero de manera general, ¿por qué me planteo que este taller puede ser importante? ¿No? Si vemos, ahí por ejemplo veis, son noticias de prensa, de diferentes medios de comunicación, bueno, que nos hablan, por ejemplo, alguna de que las mujeres sufren más enfermedades neurológicas, por ejemplo, entre ellas el Alzheimer, eh, que la aparición del Alzheimer se suele percibir en las acciones del día a día, es un poco como detectarlo, ¿no? Que se investiga, que hay un nuevo marcador que puede detectar de manera anticipada qué personas pueden sufrir Alzheimer, que se va a triplicar el número de personas, se estima que se triplicará para 2050, y luego una noticia más de lo que es el día a día, de cosas que pasan, pues de encontrar a una persona con Alzheimer que estaba perdida y desorientada, ¿no? El motivo es que generalmente cuando algo los medios de comunicación le dan importancia es que tiene un interés social, ¿no? Generalmente las cosas que no se habla, pues a lo mejor a algunos nos interesan, pero no parece que haya una preocupación general. Y en este caso sí que es algo que aparece mucho en prensa. Además de eso, vale, que somos poblaciones cada vez más envejecidas y que además tenemos menos niños, es decir, que la pirámide poblacional se va invirtiendo y que se espera que haya más gente mayor. Vale, y para que veáis, por ejemplo, y no solamente en España, sino en otros países, en España, por ejemplo, se desarrolló un plan integral de Alzheimer y otras demencias del 19 al 23 por el Ministerio de Sanidad, en el que se planteaban diferentes ejes de actuación, ¿no? Dentro de los cuales el primero es el de sensibilización, concienciación, es decir, si sabemos más sobre la enfermedad, a lo mejor no nos afecta directamente, pero sí que vamos a tener digamos, más herramientas, un conocimiento de cómo podemos actuar nosotros o qué podemos implicarnos, ¿no? Y qué podemos hacer. Y esa es un poco la finalidad de este taller. Lo que vamos a ver es un poquito pues, la parte de qué características tiene, datos de prevalencia, cómo se diagnostica, qué parámetros de intervención se utilizan habitualmente y luego la importancia de la familia y del entorno, ¿no? Y las dificultades que se puede
tener. Bien, respecto a las características, hay una cuestión muy importante y es, hay que diferenciar lo que es el envejecimiento de lo que son las demencias, ¿vale? El envejecimiento típico, pues es muy heterogéneo. Hay personas que envejecen sin tener un deterioro claro a nivel cognitivo y otras personas que sí que pueden tener cierto deterioro. Lo que sí es cierto es que en general se pierde velocidad de procesamiento, hay más fallos en la memoria, es decir, igual que el cuerpo envejece, pues nuestro cerebro también pierde capacidades, ¿no? Pero una cosa es el envejecimiento y cosas que a lo mejor si tenéis contacto con personas mayores que dicen, pues es que me cuenta mucho las cosas de hace muchos años y además hay veces que me cuenta lo mismo varias veces, ¿vale? Eso no tiene por qué representar ningún indicador, ¿vale? Tiene que haber más cosas, veremos luego algunas señales de alarma que nos pueden hacer pensar, o incluso que en un momento determinado no le salga una palabra, que nos puede pasar a todos, que se nos olvide dónde hemos dejado algo, que también nos puede pasar, pero que es algo que es más frecuente en el envejecimiento. Las demencias se utilizan como un término general para hablar de deterioro cognitivo, ¿vale? De manera general y son alteraciones que afectan a la vida diaria, a nuestro funcionamiento. Veremos luego que las actividades de la vida diaria también se estructuran en distintos niveles, ¿no? No es lo mismo, en la vida diaria está vestirnos y en nuestra vida diaria probablemente está en la vuestra venir a clase, coger el autobús, es decir, hay distintos niveles de actividades de la vida diaria que se pueden ver y se van viendo en las demencias afectadas de distinta manera. El Alzheimer es la primera causa de demencia en personas mayores. Es el 65% de todas las demencias se caracterizan como una demencia de tipo Alzheimer y tiene determinadas características concretas, ¿vale? ¿Qué características son esas? Bueno, Alex Alzheimer fue la persona, y por eso lleva este nombre, la enfermedad, el primero en describir la enfermedad a partir del estudio de una paciente, ¿no? De los síntomas. Y esa es una cuestión que también de cara al diagnóstico ha sido lo habitual, es decir, que veremos que no hay una causa concreta y que los diagnósticos se hacen a partir de los síntomas, ¿no? ¿Qué se sabe? Bueno, pues se sabe que aparece de manera lenta y se utiliza el término insidiosa, es decir, es como engañoso, no parece claro del todo, o sea, no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es lento y ya os digo, normalmente de una manera un tanto engañosa incluso para el propio paciente, ¿no? Que pueda no ser consciente de qué es lo que está pasando. De ahí que al inicio no haya una conciencia de la enfermedad. Es verdad que los cuadros clínicos son variables, igual que la evolución y la progresión de la enfermedad, tiene diferentes fases y lo que se produce es un deterioro progresivo tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Y en las últimas etapas también hay factores que afectan a la personalidad, incluso pueden aparecer rasgos que se vincularían con patologías más de carácter psicótico, ¿vale? En general se diferencian dos tipos, respecto a la edad y a la afectación. El presenil, que es anterior a los 65 años y que es el menos frecuente, el más frecuente es el que se considera senil y es a partir de los 65 años que cuando más casos de Alzheimer se detectan. Ya os digo, presenil existe, sí, pero es mucho menos frecuente. Y la afectación también, afectación directamente a procesos de memoria, que es lo más frecuente, y en otros tipos en los que no hay una afectación tan clara de procesos de memoria y que hacen en general que sea un poco más difícil la detección. Lo más frecuente es que sea a partir de los 65 años y que además tenga afectación en los procesos de memoria. ¿Vale? Se describen tres fases, leve, moderada y severa. En la fase leve, olvido de hechos recientes, de lo que acabo de hacer, por ejemplo, desorientación en entornos conocidos, no en sitios que no conozca, dificultades para aprender nuevas cosas, para expresarse, porque afecta también a componentes del lenguaje, no salen bien las palabras y se genera un cierto estado de ansiedad. Imaginaros lo que supone que de repente estemos en un sitio y no sé, sitio por el que pasamos toda la vida y de repente no sepamos dónde estamos, no recordemos algo que acabamos de hacer, veamos algo habitual, un bolígrafo y no seamos capaces de recordar para qué servía ni cómo utilizarlo, ¿no? Y eso pues genera
cierta ansiedad. En la fase moderada sí que se extienden los problemas a la memoria ya más anterior, no solamente a las cuestiones recientes. Hay problemas de razonamiento, de comprensión y para expresarse también al hablar, y empieza a aparecer cierta torpeza motriz, apatía o ganas de no hacer nada, y pueden aparecer alucinaciones. Y en la fase severa ya hay fallos cognitivos a nivel general, incontinencia es bastante frecuente, problemas para tragar, problemas para moverse y alteraciones de la personalidad. Estos son rasgos muy generales, ¿vale? Pero sí es verdad que caracterizan esas tres fases. Una de las cuestiones que os decía, y es que las alteraciones en la memoria son las más frecuentes dentro de la demencia de tipo Alzheimer, y es importante diferenciar pues, básicamente tres tipos fundamentales de memoria. Una cosa es la memoria semántica, que nos permite saber pues, lo que significan las palabras, lo que conocemos del mundo, ¿no? Las cosas que vamos aprendiendo, y que al inicio pues, hay dificultades, lo que os decía, pues, con conceptos, para aprender nueva información. La memoria episódica se refiere a todos los hechos que hemos vivido y a las cosas que no hacemos un esfuerzo por aprender, es un tipo de memoria implícito, pero que se relaciona con todas esas cosas que nosotros conocemos y vivimos, ¿no? Y al principio lo que está afectado sobre todo es la memoria reciente, no tanto la anterior, no pierden información, no se pierde información de las cosas de hace más tiempo, pero sí, por ejemplo, de lo que acabo de hacer. Y luego está la memoria procedimental, que es todo lo que sabemos hacer, andar en bici, cocinar, todo lo que suponen acciones, que solamente se suele ver afectada al final de la enfermedad. Es decir, suelen seguir siendo capaces de hacer cosas. Es cierto que esos procesos, tanto la memoria episódica pasada como la procedimental, son más de carácter implícito. Nosotros no estudiamos en un papel cómo andar en bici, aprendemos a andar en bici andando en bici. Las cosas que hemos aprendido haciendo tienen un grado de automatización que protege esa pérdida en los momentos iniciales, ¿vale? Y esas son las partes que están de la memoria que estarían más afectadas. Pero no solamente hay una afectación cognitiva, también hay una afectación conductual. Y es verdad que no, a lo mejor desde el primer momento, pero sí que se han definido como tres tipos de alteraciones conductuales principales, ¿no? Una es lo que se llama deambulación errática, el moverse sin sentido y el desorientarse en los sitios, cierta inquietud, esa agitación que lleva a moverse, y esa agitación también hace que aparezcan pues actividad verbal, vocal o motora inadecuada, es decir, movimientos inadecuados o que de repente se puedan decir cosas que son inapropiadas en el contexto en el que estamos, y se une también lo que son las reacciones catastróficas, es decir, reacciones excesivas ante las cosas. El hecho de que en un momento determinado, ya os digo que esto también es progresivo, que en un momento determinado puedan les pongas la comida y puedan tirar el plato, puedan tirar una silla, puedan reaccionar de una manera que consideraríamos excesiva. Para que veáis y os hagáis una idea, esta es la parte más afectada al inicio. En esa parte de la corteza están el hipocampo y está la amígdala, ¿vale? El hipocampo es una estructura cerebral muy, muy importante en los procesos de memoria. Y la amígdala es una estructura cerebral muy relacionada y muy importante en lo emocional. El hecho de que esas dos estructuras estén tan cerca hace que haya una interacción importante entre lo que son los procesos de memoria y los aspectos emocionales. Pensad sobre todo en la parte de memoria episódica, autobiográfica. Todos podemos pensar, bueno, es que a mí me dices que comí ayer y no me acuerdo. No me acuerdo. Pero si te preguntan qué comiste en lo que cenaste el día de Nochevieja, probablemente sí. ¿Por qué? O en la boda de alguien. Porque lo que tiene un componente emocional suele estar muy relacionado con que lo recordemos mejor. Es decir, las experiencias con carga emocional, tanto positiva como negativa, tienden a recordarse mejor, ¿vale? De ahí que veremos luego en la intervención que algunas de las herramientas que se utilizan en terapia con las personas con Alzheimer tratan de estimular recuerdos emocionales para hacer que se acuerden de las cosas, ¿no? Utilizar elementos
que puedan hacer saltar algo porque les genera una determinada emoción. ¿Vale? Y veis, las partes más oscuras son las que se van viendo más afectadas. ¿Vale? Es verdad que al final hay una afectación mucho más general. Y esto simplemente para que veáis lo que es un adulto normal, neuronas, distintos tipos de neuronas, el hipocampo y células piramidales en un adulto normal y cómo están, cómo se van deteriorando, ¿no? En una etapa temprana, una etapa avanzada y una etapa terminal. Cómo aquí se queda prácticamente un hilo y cómo en el hipocampo, de tener unas ramificaciones que tienen un sentido como muy vertical, se van como yendo cada una para un lado. ¿Vale? Que tengáis una idea de esos cambios que hay. Bien, respecto a la evolución, porque claro, esas fases están definidas, pero vemos que el progreso no es igual en todas las personas. En un 20% de las personas el progreso es rápido, en un 46%, que son la mayoría intermedio, y en un 34% es lento el progreso, ¿vale? El rápido es minoritario, los que haya un exceso de diferencia, pero bueno, es el menor, ¿vale? Hay una fase que se llama preclínica y es que, digamos, los efectos del Alzheimer a nivel celular, a nivel cerebral, aparecen hasta 20 años antes de empezar a tener síntomas. ¿Vale? Afortunadamente, ahora hay algunas técnicas con biomarcadores que permiten ver que eso ya está ahí, ¿vale? Y se puede empezar a tratar de manera preventiva y empezar a intentar ralentizar el progreso de la enfermedad. Pero hay una fase preclínica en la que no hay ningún síntoma, pero ya pueden empezar a haber aparecido los síntomas a nivel cerebral. En la fase inicial hay síntomas leves que casi no interfieren en la vida diaria, leve empiezan a interferir en algunas actividades, en moderada en muchas y en la severa prácticamente en todas. Y os decía, hay distintos tipos de actividades y se han definido como actividades básicas, ¿no? Comer solo, vestirse, cosas que, bueno, que son puramente de autonomía. Las actividades instrumentales son un poquito más complejas, son las que suponen, por ejemplo, que podamos ir a comprar el pan, que podamos, bueno, movernos. Ya no es simplemente el hecho de vestirse. Si pensamos cuando hemos ido creciendo desde pequeños, lo primero es lo básico, aprender a comer solo, a vestirse solo, después moverse en entornos un poco más complejos y las avanzadas serían las que implican venir a casa a la universidad y estudiar, ir a trabajar, ¿vale? Actividades ya que son más complejas. El grado de afectación empiezan las más complejas, ¿vale? Y al final acaba afectando a las más básicas, es decir, a poder comer solo. Y ya veías que, por ejemplo, a nivel motor hay dificultades incluso para tragar, para moverse o para ir al baño solo, porque también hay problemas de incontinencia. ¿Vale? Este es un esquema bueno, que está hecho por los grupos de trabajo de la Asociación Nacional de Alzheimer norteamericana y que visualmente presenta como, bueno, pues al principio uno no tiene síntomas, puede hacer su vida normal, trabajar. Cuando empieza a haber síntomas, de repente voy a un cajero y no sé usarlo, algo que sí sabía hacer, que es una actividad ya un poco más compleja, no sé dónde estoy, empiezo a tener serias dificultades para hacer cosas solo, a vestirme, que es una actividad mucho más básica, y cuando ya tengo una dependencia total de los demás. ¿Vale? Para que veáis también, esto es un cerebro sano, adulto, y esto es un cerebro con Alzheimer ya relativamente avanzado. ¿Vale? Los colores amarillos y naranjas son donde hay más actividad, es decir, un cerebro sano, adulto, tiene la actividad bastante repartida, los colores azules y negros es donde hay menos. Si veis cómo se va extendiendo esa falta de actividad y se va quedando reducida la actividad cerebral cada vez más pequeña. De hecho, cuando se ve un cerebro de verdad de una persona mayor sana y una persona con Alzheimer, el cerebro con Alzheimer, que bueno, se puede ver cuando una persona se muere, está como arrugado, como si se hubiera secado, ¿vale? Es como si ponemos una ciruela y una ciruela pasa. Tiene ese aspecto, porque es como que se fuera secando y arrugando, ¿vale? Bien, respecto a la prevalencia, os decía, salía una de las noticias, ¿no? Se estima que en 2050 se triplique.
Si veis, esto es, también es el informe norteamericano, bueno, es de 2015, pero la estimación que tenían en 2015, 2030 y 2050, ¿no? Cómo va evolucionando y si veis en países en Europa, en Estados Unidos, cómo se incrementan las cifras, en el mundo se incrementan mucho y no importa tanto en qué lugar estemos, ¿vale? Porque realmente es proporcional. Se prevé que haya un incremento importante de las demencias y del Alzheimer. Como os decía, en general, mayores de 65 años. La mayoría, la mitad, tienen más de 85 años, ¿vale? Empieza a partir de ahí, es más probable, y cuanto más mayor, más probable. En Europa hay un 5% de la población con Alzheimer y en España hay aproximadamente unas 800.000 personas, ¿vale? Lo que sí se sabe respecto a la prevalencia es que es más frecuente no solamente el Alzheimer, sino otras demencias y alteraciones neurológicas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Pues no está claro. Se investiga sobre ello, hay distintas teorías y algunas teorías apuntan a cuestiones hormonales, ¿vale? El hecho de que pues se produzca la menopausia y se dejen de generar determinadas hormonas, se plantea que esas hormonas podrían tener un carácter protector para no desarrollarlo, pero no se sabe. También se asocia a cuestiones más de estrés, no está claro por qué se produce más en las mujeres. Es cierto que las mujeres de media tenemos una esperanza de vida más larga, como la probabilidad aumenta con la edad, pues tampoco está claro si es una cuestión de que como vivimos más, pues que a lo mejor sea más frecuente. Como os digo, no está muy claro por qué. Bien, ¿y cómo se diagnostica? ¿No? ¿Qué sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que no sabemos por qué se produce. No hay una causa que nos diga por qué pasa, ¿vale? Lo que sí se han determinado es que hay ciertos factores que pueden ser de riesgo o protectores, ¿vale? Algunos no modificables, como la edad, no es modificable, si cumplimos años, afortunadamente, que queramos cumplir todos, los cumples, y la genética, ¿vale? Es cierto, sobre todo en el Alzheimer presenil, sí que se ha visto que hay un componente genético, sobre todo porque se ha estudiado en determinadas familias en las que había muchas personas con Alzheimer y además lo habían desarrollado aproximadamente a los 40 años, ¿vale? Son casos muy particulares. Hay una familia en Irlanda, hay una familia, no recuerdo si es en Perú o en Ecuador, pero hay que casi todos los miembros de la familia tenían Alzheimer y tenían Alzheimer temprano. Y ahí en esos grupos familiares se ha podido ver que había un componente genético, ¿vale? Pero luego hay otros factores de riesgo modificables, de los que se plantea no son causas que digas, sí, no, esto es seguro, pero sí se han mostrado en distintos estudios que existe una relación. Uno de ellos es el nivel educativo. Nivel educativo, es decir, no es que tengo muchas titulaciones, sino cómo de activo está mi cerebro a lo largo de mi vida. Y eso sí que se ha visto que es un factor protector y no tenerlo de riesgo. ¿Por qué? Porque cuanto más activa está nuestro cerebro, más hacemos funcionar, más conexiones creamos, seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Lo que va a hacer es que cuando seamos mayores tengamos mayor reserva cognitiva. Y eso, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad, puede hacer que el progreso se ralentice. No va a evitar que tengas Alzheimer, pero puede hacer que tenga un progreso más lento. Con lo cual, sí se considera un factor que puede ser protector de riesgo en función de que lo tengas o no. También hay estudios que han relacionado la obesidad, la hipertensión y la diabetes de tipo 2 con una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Ya os digo, no es causa-efecto, es una mayor probabilidad. Tener alguna enfermedad cerebrovascular, haber sufrido un ictus, un derrame, el estrés y el estilo de vida en general. Es decir, también hay estudios que han visto si el tipo de alimentación, el hacer actividad física, pensar que en general la actividad física, sobre todo de carácter aeróbico, lo que hace es oxigenar el cerebro, ¿vale? Y el cerebro necesita tener un buen flujo de oxígeno, con lo cual, pues al final es un poco todo. También hay algún estudio respecto al estilo de vida, lo que pasa es que hay datos contradictorios de plantearse si el consumo de alcohol, el tabaco, pueden hacer que haya más probabilidades,
pero hay resultados contradictorios, ¿vale? Incluso hay algún estudio que planteaba que la nicotina podría tener un papel protector, que no quiere decir que el tabaco sea bueno, ¿vale? Pero que no está claro, no, a lo mejor la nicotina tiene un efecto protector para la CM, pero no tiene para el cáncer de pulmón. Quiero decir que al final cualquier tóxico que entre en nuestro cuerpo, y no dejan de ser sustancias tóxicas, ¿vale? Puede tener un impacto, aunque ya os digo, no esté del todo claro. Bien, antes de entrar en lo que es un diagnóstico clínico, señales de alarma, ¿no? Porque hemos visto, claro, es que en el envejecimiento normal pueden aparecer cosas y si tenéis, bueno, en mi caso padres, en el vuestro probablemente abuelos, si tenéis abuelos, pues que a veces nos pueda llamar la atención decir lo que os contaba antes, ¿no? Pues esto ya me lo ha contado o me ha repetido lo mismo varias veces, ¿vale? Y eso está dentro de lo normal o se le olvidan más algunas cosas. Pero si hay determinadas señales de alarma, no porque se produzcan de manera puntual, sino porque empieza a ser algo que pasa muy a menudo, ¿no? Lo que os decía, problemas de memoria reciente, cuando alguien de repente, de manera más o menos constante, es que se le olvida lo que acaba de hacer o lo que te acaba de decir. No es que yo te conté ayer una cosa y te la vuelva a contar, no es que te la he contado y te la vuelvo a contar dentro de 5 minutos y no recuerdo habértela contado, ¿vale? Y además eso empieza a pasar de manera frecuente. Dificultad para planificar, por ejemplo, para seguir una receta, cosas cuando sabes cocinar, lógicamente, si no sabes cocinar, a lo mejor las tienes también, ¿vale? En cosas habituales o para hacer un plan. Con cualquier otra cosa habitual, para coger un autobús que coges habitualmente, para ir a comprar el pan, ¿vale? Pérdida de orientación espacial y temporal. ¿Qué día estamos? ¿Qué hora es? A todos nos puede pasar, ¿vale? Cuando sobre todo nos pasan vacaciones, de repente te despiertas y dices, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la casa de vacaciones? ¿Estoy en mi casa? ¿O qué hora es? ¿O qué día es? Porque es cierto, claro, cuando uno se relaja que puedes perder la noción de si era lunes o martes, bueno, estoy de vacaciones, me da igual, ¿vale? Pero en algo mucho más llamativo. Ciertas dificultades a la hora de comprender imágenes que se presenten de manera visual, ¿no? Como esto que es algo normal. Ciertos problemas con el lenguaje, que no les salen palabras, que no son capaces de palabras de uso frecuente, ¿vale? Localización de objetos, y esta es una de las cosas que genera ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando no recuerdan dónde han dejado algo, por ejemplo, aparecen muchas veces esas ideas de me lo han robado. Me lo han robado y además me lo has robado tú. O sea, y estoy convencido de yo no lo he podido perder, yo no he podido olvidar dónde lo he dejado, sino que alguien me lo ha quitado, ¿vale? También puede aparecer pérdida de iniciativa para hacer cosas, cierta apatía para tomar decisiones y aparecen cambios de humor sin sentido y en la personalidad. Hay una cuestión muy importante y es que ante cualquier demencia, evidentemente todos tenemos una forma de ser, ¿vale? Entonces, si eres una persona más impulsiva o que tiene cambios de humor de manera habitual, esto tiene que ser muy exagerado. Si eres una persona muy tranquila, se puede ver más claramente. Es decir, las alteraciones que hay en la personalidad cuando ya se tiene demencia están muy relacionadas con la personalidad que uno tenía. Si eres una persona muy cabezona, cuando tienes una demencia eres todavía. Es como que eso se incrementa, ¿vale? Lo mismo que eres una persona, ya os digo, muy impulsiva, muy nerviosa, eso se suele incrementar. ¿Qué pasa? La gente que te conoce, que son los primeros que pueden ver estas señales de alarma, son los que saben cómo funcionas. Al principio, para el resto de la gente puede pasar desapercibido. De hecho, las personas que tienen mayor nivel educativo, mayor cultura y digamos, han trabajado más su cerebro, también tienen más estrategias para cuando aparecen los primeros síntomas disimular, ¿vale? O sea, cosas tan sencillas y que seguramente todos hemos hecho alguna vez, cuando te presentan a alguien y cuando te dicen su nombre estás a otra cosa y se te acaba de olvidar y tienes estrategias para esperar a que lo nombre alguien, hablar sin tener que decirlo, pues ese tipo de cosas en actividades cuando estas personas pues van a trabajar o tienen que hacer algo, se utilizan al principio para suplir eso que no sabes hacer o que se te ha olvidado cómo se hacía, ¿vale? A la hora de diagnosticar clínicamente lo que os decía,
generalmente se parte de los síntomas. De hecho, no solamente de qué es lo que te pasa, sino qué es lo que no te pasa. Es decir, para poder determinar que sea un tipo de demencia y no otra cosa, ¿vale? Es verdad que hay análisis médicos, ¿vale? Para ver si hay un ictus, se puede ver, pero sobre todo también hay síntomas que son característicos con todo lo que se sabe ya del Alzheimer y que pueden no ser compatibles con Alzheimer, sino a lo mejor con otro tipo de demencia. Cada vez se tienen una idea más precisa de qué encaja, se han ido desarrollando diferentes tipos de criterios, los más recientes son de 2011, que ya son porque los primeros eran bastante antiguos, ¿vale? Y además se están empezando a utilizar biomarcadores, pues lo que os decía, ¿no? Para ver esa acumulación de placas de la proteína beta-amiloide y de la proteína tau, ¿no? El poder verlos. Esta es una imagen recreada de esas placas de beta-amiloide que se van pegando y que os decía que pueden empezar a aparecer hasta 20 años antes de tener síntomas de la enfermedad. Lo que sí pasa con el diagnóstico es que se establecen 3 criterios básicos: posible, probable y probada, y dentro de cada uno de ellos hay menor y mayor grado de certeza, ¿vale? Probada del todo, lo único que dice que sí que era una enfermedad de Alzheimer es una autopsia. Cuando te mueres, se ve el cerebro y se dice, sí, era. La utilización de biomarcadores está permitiendo que cuando se considera que está aprobada, se tenga casi la certeza de que es Alzheimer, en principio se habla de síntomas compatibles con el Alzheimer, con posibilidad, probabilidad, con mayor o menor certeza, ¿vale? Lo que da un diagnóstico exacto es cuando se ve el cerebro una vez que alguien ha fallecido. Ahí sí que se sabe con certeza por todos los síntomas que se han descrito. Estando vivo, hablamos de mayor o menor probabilidad, ¿vale? ¿Qué tipo de evaluación se hace? Se hace evaluación cognitiva, conductual, neurológica, psiquiátrica y funcional, porque al final de lo que estamos hablando es, nosotros podemos tener un diagnóstico y decir, bueno, pues a nivel cognitivo le pasa esto, a nivel neurológico tiene estas cosas, pero ¿qué es la realidad? Lo que nos importa es la funcionalidad de ese paciente, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque en función de esto será la intervención que se plantee, es decir, ¿qué es lo más adecuado para esta persona? ¿Qué es lo que puede mejorar o mantener su calidad de vida de la mejor manera posible? ¿Vale? Incluso pronosticar o predecir ciertos pasos en cuanto a cómo van a ir evolucionando las fases de deterioro. ¿Vale? A partir de ahí, de esa funcionalidad, se plantea lo que es la intervención. El Alzheimer no tiene cura. Hoy por hoy, es cierto, hace poco salió una noticia de un medicamento del que podrían beneficiarse un porcentaje de pacientes con unas determinadas características, lo cual ya es un avance increíble, pero hoy por hoy no tiene cura. Con lo cual, los tratamientos que hay lo que tratan de hacer que es frenar el avance de la enfermedad y dar la mejor calidad de vida posible, ¿vale? Hay tratamientos farmacológicos, que generalmente hay distintos fármacos para tratar los distintos aspectos que puedan estar afectados a nivel cognitivo, a nivel conductual, variedad, con diferentes funciones. Y luego están los tratamientos no farmacológicos, que se pueden hacer en formato de terapia grupal. Normalmente las terapias grupales son adecuadas en las fases más leves de la enfermedad, ¿no? Cuando es verdad que se plantea que cuando están en terapia grupal aparece una mayor conciencia de tener Alzheimer, ¿vale? Cuando estás con otras personas, pero es cierto que también sí que parece que las terapias grupales pueden ayudar a, bueno, no sentirte solo en ese momento, a ver que incluso a ver que eres capaz de hacer cosas junto con otras personas. Y las terapias individuales, que en general son más adecuadas, por ejemplo, en casos de que haya alteraciones graves de conducta, es decir, una persona que es que cuando la pones en un grupo lo que hace, o sea, es imposible gestionar un grupo porque tiene muchos problemas conductuales, por ejemplo, o cuando ya es una fase más avanzada y se necesita una atención muy individualizada. También se pueden combinar, evidentemente, ¿vale? Y de hecho se combinan. ¿Qué tipo de tratamientos no farmacológicos hay? Pues hay muchos programas de estimulación distintos.
terapias de orientación a la realidad, es decir, ahora vamos a ver un pequeño vídeo en qué día estamos, ese tipo de cosas, ¿no? Saber un poco dónde estamos, qué hora es, recordar todas esas cosas. De reminiscencia, que lo que se hace en esos talleres es tratar de estimular la memoria, os decía, sobre todo a partir de estímulos que tengan un componente emocional, mirando fotos de cuando eran pequeños o de cuando eran jóvenes, de quién es esta persona, quién es, tratando de recordar cosas que les resulten familiares. Se utiliza la musicoterapia, se utiliza la actividad física y la estimulación sensorial, ¿vale? También se hacen talleres de reestructuración ambiental, es decir, de tratar de ubicar, pensad una cosa, cuando uno tiene problemas de memoria, la memoria es uno de los procesos más adaptativos que hay, la necesitamos para sobrevivir, ¿no? Imaginaros que vosotros cada día que llegáis a clase hubieran cambiado los carteles de las puertas y dijeras, no, que esta hoy era a las 5 y mañana es a las 3 y tengo que buscar dónde están, ¿no? Pues esa sensación de no saber dónde están las cosas. Cuando se hace reestructuración ambiental, lo que se trata es de intentar no cambiar las cosas de sitio, cambiarlas lo menos posible, porque eso facilita, imaginaos lo que dificulta, que si tú no recuerdas, encima te cambian las cosas de sitio, ¿vale? Tener ambientes lo más organizados posibles. Hay terapias de modificación de conducta para esas alteraciones conductuales, entrenamiento de capacidades específicas a nivel cognitivo, entrenamiento de la memoria de distinto tipo, entrenamiento del lenguaje, ¿vale? Y luego se están planteando algunas interacciones nuevas, hay algunos programas con ordenador y unos programas súper interesantes que se llaman programas intergeneracionales en los que se trabaja juntando niños con personas mayores, en este caso que tienen Alzheimer. Hay algún proyecto, en Japón hay un proyecto súper chulo, no necesariamente con pacientes con demencia, que imaginaros que en este campus tuviéramos aquí una escuela infantil, bueno, mejor en la biblioteca que es de planta baja, y en el edificio de al lado fuera un centro de día de mayores, ¿vale? Es decir, comparten un espacio físico y hay determinados periodos de tiempo en los que trabajan juntos. También hay algún proyecto de este estilo que se ha desarrollado en el País Vasco, en que niños de infantil, de escuela infantil o de educación infantil, menores de 6 años, que van a los centros de día y están con las personas mayores, ¿no? Como algo, sobre todo por una cuestión, primero porque una cuestión sobre todo emocional, ¿no? De esas muestras de cariño con mucha naturalidad entre ellos y se han planteado como programas que pueden funcionar, ¿vale? Aquí os he puesto algún ejemplo de estudios científicos que se han centrado, pues han evaluado la eficacia de terapias de intervención cognitiva en tratamientos de trastornos de conducta, la utilización de mindfulness, por ejemplo, y la utilización de musicoterapia. Es decir, que no son cosas que se planteen como decir, venga, vamos a hacer esto. No, sino que además de probarlo, se evalúa si eso funciona y cómo funciona. ¿Vale? Creo que no puedo, Fran, poner los vídeos desde aquí. No sé si puedo. A lo mejor dejar de compartir. Dejar de compartir y compartir el audio, a ver si lo ven desde aquí. Vale. A ver si lo pueden ver desde casa. Bien, a ver si se ve y se oyen. Pestaña de Chrome, compartir audio. No sé si lo ven. Sí, perfecto. A los 11 años me casé con la interpretación.
Este está al máximo. Y el audio también. Podemos... Eras un menú. 3 A ver, me importa más que se oiga, pero además está puesto que se comparta el audio. Uno de los objetivos principales para los pacientes que se encuentran en estado confusional es orientarlos a la realidad. Para ello, es importante que sepan en qué momento están, con quién y dónde. Es importante que a la hora de guiarlos seamos sistemáticos, que lo hagamos varias veces al día en momentos señalados, que busquemos un lugar tranquilo, evitando distractores, que ajustemos el ritmo y cantidad de información a sus capacidades y que lo hagamos siempre de la misma manera. Tendremos siempre presente el aprendizaje sin error, es decir, le daremos la información real, sin preguntarle, para evitar que se equivoque, ya que aumentaría su confusión. Buenas tardes, son las 5 de la tarde, vamos a empezar nuestra sesión de terapia cognitiva. Yo soy Ceci, vuestra terapeuta. Vamos a empezar como lo hacemos todas las tardes, recordando qué día es hoy, ¿vale? Hoy es jueves, día 29 del mes de mayo, que es el mes de las flores, del año 2014. La estación del año, la primavera, que la sangre altera. Y ahora vamos a ver dónde nos encontramos, ¿vale? Estáis ingresados en un hospital, ¿verdad, Concha? Hospital que se llama Aguas Vivas. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra ubicado el Hospital Aguas Vivas? En el término municipal de Carcaixent, en la provincia de Valencia. Muy bien. Vosotros estáis aquí para acudir al servicio de rehabilitación en el que nos encontramos, ¿verdad? Estamos aquí abajo. Está el servicio de daño cerebral, que dentro del hospital, ¿en qué planta decimos que está? En el sótano, que también le solemos llamar planta sótano o -1. Son las 2 y vamos a comer. Hoy estamos a jueves 29 de mayo del año 2014. Y como sabes, estamos en primavera. Y otro que os voy a poner. ¿Quieres adelantarte a nuestra oferta de Black Friday y conseguir hablar? Como mira, nada más que quiero que trae aquí, ya no quiero. ¿Qué pongo una? ¿A mí? Los antes de aquí eran preciosos. Toda una vida ¿Qué te has comprado tú el aparato este? Claro. me estaría contigo. Esto se entretiene mucho. No ¿Verdad que me sí? importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida
que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, siempre, siempre. Eres mi vida. Ansiedad, angustia, desesperación. Años de piano. La lágrima. La blanca, la negra, la cortea sobre ella. Claro. Dónde ni cómo, pero junto a ti. De amor, no es de platos de nada, de amor. Y todo lo demás es lo que nos falta. Que no se corta. Vale, pues va. Ahora que digo yo que, bueno, tengo que volver a donde estaba. Veis sobre todo que esa parte, y con la música, no sé si visteis, hace tiempo que salió bueno, salió en las noticias, una mujer con Alzheimer que había sido bailarina, que ya no caminaba y que le ponían música de un ballet del Lago de los Cisnes y que ya bailaba. Es verdad que igual que la personalidad, cuando uno tiene Alzheimer, está relacionada con cómo éramos antes, también las experiencias que hayamos tenido, porque suelen tener esa carga emocional, pueden ayudar a recuperar información. Hay pacientes con Alzheimer que ya no son capaces de hablar y sin embargo escuchan una canción que conocieron y la cantan y te dicen la letra, ¿vale? Y no pueden expresarse de otra manera. Entonces es cierto que sí que se está viendo que parece que el trabajo con música, esa parte, la emocional y también la de hacer que surjan, bueno, pues recuerdos incluso de, ya os digo, de carácter verbal, ¿vale? Bien. Claro, todo eso está planteado desde el punto de vista de los terapeutas. Y habéis visto en este último vídeo, pues al final las personas que trabajan con pacientes que tienen una demencia, la forma, ¿no?, de tratarlos, el cariño, la delicadeza, están formados para trabajar con personas que tienen alteraciones de este tipo, ¿vale? Pero luego, claro, en la vida tenemos, además de esa parte terapéutica, estamos los demás, ¿no? Está la familia y en la familia va a haber un rol muy importante que es el del cuidador principal. Generalmente, siempre hay una persona que en la mayor parte de los casos es la pareja de quien tiene Alzheimer, que es el cuidador principal. Después está el resto del entorno familiar y el social, ¿no? Pensamos una cosa sobre el cuidador principal, ¿vale? Ya os digo que habitualmente es la pareja. Claro, la pareja de una persona con Alzheimer, como se suele pasar a partir de los 65 años, también suele ser una persona mayor, ¿vale? Lo cual dificulta porque, aunque tú estés perfectamente, como eres más mayor, pues también te cansas más, digamos que las cosas cuestan, ¿no? Y claro, al principio, la mayor preocupación en general, del que es el cuidado principal, son los problemas cognitivos, ¿no? El que se le olviden cosas, el que se pueda perder, todas estas cosas. Pero luego, cuando aceptamos los problemas cognitivos y hay una terapia y, bueno, pues se tratan de llevar, ahí están los problemas conductuales, ¿vale? Y luego ya la gran dependencia. La gran dependencia muchas veces requiere el que estén ingresados en algún sitio porque necesitan atención las 24 horas del día y no siempre uno la puede dar, ¿no? Pero es cierto que esta combinación de problemas cognitivos y conductuales para una persona que generalmente también es mayor, produce lo que se llama sobrecarga del cuidador.
¿vale? De hecho, hay cuestionarios específicos para evaluar el nivel de sobrecarga del cuidador. Y hay en algunas organizaciones, como está la organización Pascual Maragall, y hay otras organizaciones que tienen talleres específicos para dar soporte y para atención psicológica a los cuidadores, es decir, darles pautas y además ayudarles psicológicamente, porque estar en el otro lado también es muy duro. Pensad que en esas relaciones, al final, y lo que os digo, que muchas veces es la pareja, es ver a la persona con la que tú convives, a la que quieres, cómo se va deteriorando y tú no puedes hacer nada para evitarlo, ¿vale? Y eso genera mucho sufrimiento y mucha sobrecarga, muchos miedos de que se pierdan y luego momentos que pueden ser de mucha tensión, en que haya alguna actitud agresiva, no es raro, ¿no? Incluso que pueda haber un momento en el que llegue a haber agresiones, porque cuando dejan de conocer a la otra persona, empiezan, y además no es algo tan raro, empiezan a pensar que esa que está en tu casa o ese que está en tu casa es alguien que ha venido a robarte. Y en algún momento pueden aparecer conductas agresivas. Con lo cual, ese rol es muy complejo y necesita mucha ayuda, ¿vale? Y luego está el resto del entorno, que podemos ser los demás, como hijos o como familiares o como vecinos, ¿vale? ¿Y qué tenemos o qué podemos aportar nosotros? Lo primero que tenemos que tener claro es que una persona con Alzheimer, se comporte como se comporte, no es un niño. No podemos tratar a una persona adulta que ha hecho su vida, que ha trabajado, que ha tenido hijos, que ha tenido una vida, tratarla como si fuera un niño. ¿Qué pasa? Pues que a veces, claro, yo os decía, pues tira la comida, empuja, tira una pataleta, grita, no quiere hacer cosas, va a un centro de día y no quiere ir al centro de día, como el niño que no quiere ir al cole. Sí, pero un niño está empezando su desarrollo, está aprendiendo a regular ese tipo de conductas, y una persona con Alzheimer, primero, está muy limitada para poder regularlas, ya, de hecho, no van a mejor, y es un adulto. Y esa es una cuestión muy importante. No tratarlos nunca como si fueran niños, porque no lo son. Imaginaros lo humillante que sería para vosotros, ahora mismo, con vuestra edad, que en un momento dado alguien tenga una reacción inoportuna y te trate como si tuvieras 4 años, ¿vale? Pues lo mismo pasa con una persona mayor con Alzheimer. Bueno, si no se da cuenta, no se da cuenta hasta cierto punto. No se da cuenta de todo, pero sí se dan cuenta de muchas cosas. Y sí, y ahí lo habéis visto en el vídeo, sí perciben, como todo el mundo, el cariño, la comprensión, lo que es un abrazo, ¿vale? Lo que es la paciencia, lo que es ser empático con ellos. Y una cuestión importante, la inclusión, el incluirles en las cosas. Es importante que, aunque no recuerden cosas, aunque no sepan muy bien dónde están, el hacerles partícipes de determinadas cosas, incluso dentro de casa, ¿no? Pues, ¿qué mantel ponemos hoy? Me da igual si quiere poner una sábana. No es tan importante utilizar una sábana como mantel, pero le estás haciendo partícipe. O que no hemos salido bien todo el día de casa, incluso aunque acabes de volver. Venga, pues no pasa nada. Pues vamos, a ver, evidentemente no se puede hacer todo, ¿vale? Pero incluso cuando no se puede, intentar siempre desde la comprensión, desde la paciencia, desde el cariño, y nunca tratándolos como si fueran niños pequeños, ¿vale? No importa, si a una persona mayor que tiene incontinencia hay que ayudarla, pero no es un niño, ¿vale? Eso es súper importante. Y fijaros que hay algunas ideas que plantearon estos autores, que eran los que hablaban de estos problemas conductuales, ¿no? Algunas medidas preventivas sobre, pues, hablarles con claridad, con frases cortas, preguntar, o sea, no pretender que yo le diga algo muy largo y que cuando llega al final se acuerde de lo que le estaba diciendo, ¿vale? Tratar de mantener una rutina, no preguntarle si se acuerda de algo, pero no te acuerdas, pero de verdad que no te acuerdas, pero ¿cómo no te vas a acordar? Porque eso incide en hacerte sentir mal, ¿no? Y nos pasaría a cualquiera de nosotros con cualquier cosa, pero ¿cómo puede que se te ha olvidado eso? ¿Qué pasa? Que nosotros no le damos relevancia a que alguien nos diga eso en un determinado momento.
¿vale? ¿Por qué? Porque es puntual, pero en este caso no es puntual, ¿vale? No enfrentarse, sino reforzar comportamientos correctos. Hablar mirando a la cara, frases cortas, órdenes simples, repetir la información varias veces, eso de manera preventiva, ¿vale? Sí, esto no se ve muy bien, pero luego para la regulación errática, pues lo que os decía, que no haya barreras, peligros, un entorno de casa que sea seguro, ¿vale? Tratar de evitar que pueda incluso, pues por ejemplo, muchas veces lo que se quitan son el cerrojo del baño, porque de manera automática a lo mejor entre y se cierre y luego no recuerde cómo abrirlo y pueda tener algún problema. Entonces, intentar que esté en un entorno seguro, cerraduras de seguridad también, porque a veces se puedan ir, identificaciones por si se pierden, suelos de moqueta, ¿no? Para absorber ruido, pues si vives en un piso, que de repente, bueno, también es un poco de cara a los vecinos, iluminación suave, colores en paredes más o menos neutros que transmitan tranquilidad, música adecuada, quitar espejos, timbres de teléfono, intercomunicadores ruidosos, o sea, cosas que puedan sobresaltar esa rutina en un momento determinado. Ante la agresividad, pues no enfrentarse, tratarle con calma, usar el criterio del contacto físico, que os decía, ese cariño, ese contacto que tratan de tranquilizar, con posturas que no resulten amenazantes, desde arriba, si está sentado, una persona que está en una silla de ruedas y que se pone nerviosa o que se pone agresiva, bajémonos, pongamos la cara a su altura, no hables desde arriba, que resulta amenazante, ¿vale? Con cariño, evitar llevarle la contraria, evitar sujetarlos siempre que sea posible, ¿vale? La parte de retenerlos físicamente, ¿vale? Es cierto que hay que tratar de buscar ayuda y luego en reacciones catastróficas de qué está pasando, algo, pues tratar de tranquilizar, contacto físico, esperar a que pasen las cosas que nos parecen normales, ¿vale? Que actuaríamos de esa manera, pero que luego es verdad que muchas veces los que estamos alrededor nos podemos sentir frustrados y nuestras reacciones de enfrentarnos, de enfadar, es por nuestra propia frustración y ahí es donde tenemos que tener toda la paciencia. Como familiares, es verdad que al entorno social, en el barrio, no podemos tampoco exigir demasiado, pero sí podemos hacer algunas cosas. Sí tenemos a lo mejor el sitio donde compramos el pan todos los días y puede ser que al principio baje a comprar el pan y a los 5 minutos vuelva a bajar a comprar el pan. Si el panadero sabe que le pasa esto y le dices, mira, con tranquilidad, pero no le vendas el pan 5 veces, porque es que va a venir con 5 barras de pan, se va a gastar las 5 barras de pan y no se va a acordar, ¿vale? O la gente cercana que conoces que en un momento determinado pueda saber que pasa algo y se lo encuentre a 30 metros de casa sin saber dónde está, ¿vale? Más allá de llevar una identificación, el que alguien que lo vea del barrio pueda decir, uy, está perdido, ¿vale? El tener esos contactos, sobre todo en el entorno social cercano, es importante porque generan más tranquilidad. Bueno, y por último, quería recomendaros, hay muchas películas, bastantes películas sobre el Alzheimer, pero yo os recomendaría ver 2, esto es un criterio personal, os voy a decir por qué. Esta película es española y ¿por qué os la recomiendo? Bueno, porque, no os voy a hacer spoiler, pero se ve la enfermedad en el paciente y en el entorno familiar desde el principio en una persona con una muy buena capacidad cognitiva, ¿vale? Todo el transcurso de la enfermedad y cómo la familia interactúa con esa persona. Y en este caso es una película en la que ya hablamos de una fase muy avanzada de Alzheimer, pero digamos que la parte protagonista está vista desde fuera, no desde la paciente, que ya no es consciente, sino desde personas que la conocieron, ¿vale? En los 2 casos veréis que el eje más importante es el amor, es lo que uno quiere a los demás, lo que hace que actúes de determinada manera, ¿vale? Ya os digo,
os recomendaría verlas, son muy bonitas y además está muy bien tratado el Alzheimer, ¿no? Como enfermedad, como de tipo de demencia, está tratado con mucha delicadeza. Pues bueno, espero que las veáis, espero que os gusten y no sé si tenéis alguna duda, opinión. Duda ninguna, pero puedo hacer una aportación. Sí. Yo he estado trabajando un montón de tiempo en residencias y respecto a una cosa que has dicho que no es lo correcto, por ejemplo, atar a las personas que tienen Alzheimer, una cosa que me he dado yo cuenta trabajando en residencias es que se hace todo lo contrario, porque como hay falta de personal y son muy deambulantes, Claro. luego para evitar que tengan caídas, entonces como que tampoco veo que en las residencias y en sitios así se les ayude realmente a mejorar. O sea, están estancados y van a peor incluso. Claro, eso es lo que tengo que decir. Sí, a ver, al final toda la intervención requiere recursos. O sea, es imposible, porque al final, si tú vas, y volvemos a lo mismo, ¿a quién perjudica la falta de recursos? A los entornos socioeconómicos más bajos. Los entornos socioeconómicos más altos, si cuentan con recursos para poder tener bien una persona en casa que se ocupe las 24 horas del día, incluso tener una persona que venga a dormir o si necesitas algo médico que sea enfermero o enfermera. Es decir, que te puedes permitir determinados tipos de centros o terapias que puedan ser de carácter privado. Cada vez hay más organizaciones que dan recursos para familiares y para pacientes, pero es verdad que los ingresos va a depender mucho de los recursos que tengan los centros para dar esa atención y en las hospitalizaciones también, cuando hay algún tipo de alteración conductual, claro, las personas que incluso puede haber sufrido un ictus, que puede haber también agitación, es muy frecuente una persona que esté ingresada y que, claro, están atados porque es que si no se quitan la sonda o se quitan el pañal o se pueden caer de la cama. Claro, el equilibrio entre proteger al paciente para evitar riesgos mayores, caídas o accidentes y el cuidado, pues es muy, muy, muy complicado cuando no hay recursos. Porque realmente una persona así en fase avanzada necesitaría a alguien prácticamente las 24 horas del día que estuviera pendiente. Sí, lo comparto. Para mí es una pregunta, o sea, el Alzheimer, o sea, es una enfermedad que se transmite también, me refiero a en generaciones. A ver, eso es un poco lo que os decía, hay un alelo concreto que se ha visto que está presente en esos grupos familiares que tienen Alzheimer presenil, ¿vale? Parece que hay un componente genético, pero sobre todo en el tipo de Alzheimer presenil. Y de hecho hay un porcentaje de gente que puede ser portadora de ese gen, pero que no lo desarrolla, o sea, es que no se sabe, ¿vale? Lo que sí parece es que si tú tienes un familiar directo que ha sufrido Alzheimer temprano, no el senil, antes de los 65 años, parece que las probabilidades de que lo tengas se aumentan, pero cuando es después de los 65 años no está claro. El problema es que no se saben las causas concretas o hasta qué punto eso determina. Hay muchas cuestiones genéticas, ¿no? Que el hecho, hay gente que es portadora y no desarrolla enfermedad y gente que sí, pues es un poco parecido, pero sobre todo es que lo de Alzheimer presenil, con lo que se habla de Alzheimer familiar y además que se ha transmitido y que se ha visto en varias generaciones y prácticamente a todas las personas de esa familia y en edades tempranas, no tanto el otro. O sea que realmente no hay ninguna prueba que te puedan hacer a ti que determine que tengas Alzheimer. O sea, es todo en base a que tengas unos síntomas. Sí, a ver, generalmente, y salió, yo no recuerdo, alguien salió hace poco que si imagináramos que alguien tiene un padre o una madre que ha tenido Alzheimer temprano, sí que ahora se empiezan a utilizar en determinadas pruebas los biomarcadores para ver, no te va a decir que lo tengas, lo que te puede decir es, te puede hacer una estimación de la probabilidad de que lo tengas, ¿vale? Pero normalmente eso se utiliza más cuando ha habido un Alzheimer presenil, no tanto cuando es
cuando es senil. Luego ya, claro, depende de cada uno, ¿no? Si a alguien le preguntaran, ¿y tú querrías saberlo? No lo sé. Yo no tengo antecedentes que yo sepa, ¿vale? Tengo padres mayores y en principio los dos están cognitivamente bien. No lo sé. Es pensar en el impacto, ¿no? Si piensas, dices, bueno, que vea, si puedes decirme ahora que dentro de 20 años lo voy a tener, pues a lo mejor puedo empezar a trabajar para intentar frenarlo. Sí, pero a lo mejor otras personas, si lo saben, podrían tener serios problemas emocionales como, pues, ¿para qué voy a seguir viviendo? Claro, es que eso es complicado. Pero con certeza, lo que se habla es de probabilidad. Es muy duro. Es muy duro y además no sabemos realmente. Ninguno de nosotros. Claro, y luego también ves a mucha gente que a lo mejor solamente tiene una demencia y lo puedes confundir. O una persona que tiene Alzheimer y lo estás confundiendo con demencia. Sí, pero para eso están los criterios. Al final los criterios diagnósticos cada vez son más específicos. Y hay, por ejemplo, demencias que seguramente la habréis visto, como la que tiene Bruce Willis, que es una demencia frontotemporal, pero es que la demencia frontotemporal, la primera afectación es sobre todo en el lenguaje, no en la memoria, ¿vale? Se producen problemas de afasia y se diferencia de esto. No siempre es fácil al principio, pero los criterios que hay ahora permiten incluso detectar el deterioro cognitivo leve, es decir, cuando todavía es algo muy, muy incipiente. Y a partir de ahí, por eso decía que está lo de posible, probable, probada, porque según se va haciendo diagnóstico, se va diciendo, ah, no, pues no encaja con esto, encaja con esto. Y solo de manera certera al morirte. Que como paciente probablemente no te sirva para nada, pero sí, pero a nivel de investigación sí, porque eso es lo que ha ayudado, es decir, toda la definición del propio tipo de demencia parte de estudiar un paciente con unas determinadas características y de haber ido estudiando paciente a paciente y ver qué era lo que pasaba, cómo se comportaba, y describiendo síntomas y luego poder analizar los cerebros una vez esa persona había fallecido. O sea, pensad que las técnicas de neuroimagen son de los años 70. Claro, hasta entonces no se podía estudiar el cerebro vivo prácticamente de ninguna manera. Entonces, con las autopsias sí que se podía ver y se vieron esas placas de beta-amiloide, pues. Bueno, yo te quería dar las gracias, la enhorabuena, creo que ha sido una charla súper interesante. Mi pregunta es relacionada con lo que has mencionado del progreso de la enfermedad. Aparte de la edad, de esos factores que has mencionado, ¿hay alguno que sea más determinante que otro o que se sepa? Sí se plantea que, por ejemplo, el nivel educativo, es decir, la reserva cognitiva que uno tenga, y es algo sobre lo que se está investigando bastante ahora, no solo para las demencias, sino incluso en el envejecimiento normal, ¿vale? Parece que los cerebros más entrenados tienen mayor reserva cognitiva y menor declive incluso en el envejecimiento normal. Es cierto que en el Alzheimer lo que parece es que una mayor reserva cognitiva, sobre todo, frena el avance inicial. ¿Qué pasa? Que a la larga luego hay una caída importante, pero al principio sí que parece ser un efecto protector el tener un cerebro activo, porque al final tienes, bueno, pues hay más conexiones entre tus distintas partes del cerebro que pueden permitir, digamos, suplantar aquello que está dejando de funcionar por otras cosas. Y sí que parece que la reserva cognitiva es importante. Yo quería contar, nada, simplemente que yo he vivido con dos personas con Alzheimer, mis abuelos, cuidaba principal mi madre, evidentemente, en casa éramos apoyo, pero bueno, ella era, la carga mayor la llevaba a ella, se podría decir que estaba focalizada más en ella, aunque todos ayudásemos, pero su dedicación era excesiva, 24 horas. Y lo que has comentado hoy es que es tal cual en lo que yo he vivido, o sea, ponerle música para que se tranquilizasen, se ubicasen, fueran momentos como más tranquilos en familia, o sea, que nos ayudaba muchísimo. No sé, me he visto la película de Bambi al principio como 500 veces. Claro.
porque era como un estímulo que nosotros éramos capaces de que ellos se enfocasen, de que les encantaba ese dibujo, o sea, éramos esos momentos de agresividad que vives, la dedicación exclusiva, o sea, bueno, nosotros también utilizábamos un mecanismo que era, cuando empezaba, claro, las primeras fases, cuadernillos que se venden, o sea, son muy accesibles en caso de libro, en librerías así, que son actividades para que ellos estén todo el rato pues dándole más funcionamiento, ¿no? Y después lo que te quería comentar era sobre la medicación esa que se supone que retrasa un poquito. En nuestro caso, la verdad, por propia opinión, yo soy enfermera, nosotros no lo notamos. No sabemos si es que ya cuando se diagnosticó y se le dio esa medicación ya estaba tan avanzado que realmente esa medicación no lo contuvo, pero no hemos notado, por así decirlo, un efecto grande. Es complicado porque hay distintos tipos de medicamentos, unos más enfocados a lo cognitivo, otros a lo conductual, pero constantemente se suelen estar reajustando. Hay estudios clínicos con otros medicamentos porque es difícil encontrar una combinación que luego al final también para cada paciente, ¿no? Que no siempre funcionan de la misma manera. Yo también tengo, bueno, ahora mismo el padre de unas muy amigas, he conocido algunos que han fallecido, pero también padres, madres de amigos, y en este caso pues también, ¿no? Un poco la parte esta conductual, tienen dificultades para acabar de ajustar esa medicación porque claro, tú tampoco quieres que esté como un vegetal. Claro, no quieres dejar a una persona sentada en una silla, no, y así no da guerra, ¿no? Ya que no se trata de eso, entonces es complicado. Nada, enhorabuena porque Gracias. O sea, a mí también es una opinión, yo es que es cierto que lo hago formando sobre que yo era pequeña, pero mi abuela vivía en mi casa, tenía Alzheimer también, bueno, y aparte de lo que dijo Memi, que es tal cual, lo que acabas de contar, a veces también es un poco inevitable tratarles como niños, pero por ejemplo mi abuela ya estaba en última fase, o sea, no lo reconocía, sí es cierto, que algo que me sorprendía bastante, sobre todo a mi hermana y a mi madre y a mí, en plan, cuando nos veía como que nos sonreía, como que nos ubicaba un poco, y de hecho fue con mi padre con quien le salió la agresividad, o sea, como lo que dijiste de una persona que está en tu casa que no sabes quién es, eso todo lo enfocó con mi padre. Pero no sé, en plan, me parece demasiado fuerte. De hecho, tengo un vídeo de ya, no sé si es casi, o sea, no tengo recuerdos, pero en plan, no hablaba, o sea, nada, cero. Y salimos ella y yo cantando una canción, en plan, ella se la sabía, en plan, no sabía hablar, no se expresaba nada, pero la canción, en plan, sí, se veía entera, vamos, me parece muy fuerte. Sí, a veces, si por ejemplo, eso, el focalizar en alguien, esa agresividad, a veces les pasa con el que es el cuidado principal, como es porque para estas amigas mías es con no quiere ir al centro de día y entonces la pelotera la tiene con su mujer, no con sus hijos, ¿vale? Y luego, a la hora de reconocer o no, es realmente tampoco se sabe por qué a lo mejor a unas personas sí o no, y a lo mejor no conoce a nadie, pero tu cara le tranquiliza y otra cara no le tranquiliza. Es imposible saberlo, pero a ver, es verdad que esa parte y sobre todo, y decías tú de los materiales, una de las cosas que se está utilizando mucho es material Montessori, que está hecho para trabajar con niños de infantil, es decir, hay muchos materiales que podemos utilizar para la estimulación cognitiva, pero el trato no es tanto, porque el trato también, puedes tratar de tranquilizar a un niño cuando tiene una rabieta, pero es sobre todo ponernos siempre en que la dignidad de una persona adulta tiene que estar por encima. Es decir, no vamos a conseguir que dejen de ponerse nerviosos, ansiosos o agresivos, pero sí podemos tranquilizarles. Y lo que te decía, ¿no? El hacer partícipes, el tratar de mantener una conversación que te esté contestando lo que sea, no importa. ¿Por qué? Porque estás haciéndole compañía en ese momento y estás haciéndole sentir que es una persona importante. Y la parte emocional no hace falta, la sientes, ¿vale? No es lo que pueda entender o no, pero el poder sentarse, el contacto con las manos, el contacto físico, o sea, son muy, muy agradecidos luego con eso. O sea, yo
en esto sí que no me acuerdo en plan, me cuenta pues mi padre así de lo que le hacían a mi abuela para que empiezan a ponerle vídeos de cuando nosotros éramos pequeños. O sea, como que Eso es la reminiscencia, como claro. que se quedaba En embobado. utilizar materiales, ¿por qué? Porque tiene un componente emocional, porque estás viendo a gente que quieres y evoca recuerdos de cosas que probablemente te han hecho feliz. Entonces esas cosas, y eso es un poco ir averiguando, ¿no? Qué cosas es ir probando, qué les tranquiliza, qué tal y tratar. Al final nuestra función no vamos a poder curarles, pero podemos tratar de hacer que estén lo mejor posible y sobre todo en esa parte emocional. O sea, uno tiene que poder sentirse lo mejor posible. Bastante duro es estar en un entorno en el que ya no reconoces a nadie, ni siquiera a tus cosas o a tu propia mujer. Lo vemos desde fuera o tu marido. Lo puedes ver desde fuera y también para el cuidador principal es muy duro. Como hijo o como pareja, el que alguien a quien tú quieres de repente entres y no sepa quién eres, ¿no? A veces piensan que eres otra persona mucho más antigua, pues que eres su mujer, que eres su madre o que eres, claro, pero gente normalmente con la que he tenido un vínculo emocional potente. Y eso al final dices, ¿qué más da? Sí. Después también comentar que la verdad que lo que comentaste de que acercar a las personas de alrededor a que sepan es vital. Y es cierto que la gente se implica muchísimo. Claro, es que eso parece como, que nadie sepa. No, es importante que la gente sepa, porque la gente puede resultar muy útil, la gente del entorno para ayudar, ¿vale? No necesariamente, y además es verdad que sobre todo al principio, claro, tú llegas y le dices, que te han diagnosticado cáncer, no te preocupes, que se lo voy a contar a todo el barrio. Para el paciente es como, no, por favor, no me hagas esto, qué humillación, ¿vale? Pero no hace falta hacer eso. Pues también tenemos que valorar hasta qué punto, según como sea la persona, es importante que sea consciente o no al principio de la enfermedad, que lo va a ser. Pero hay veces que no es tan importante decir, mira, esto es lo que te pasa y así, de mal te va a ir. No, pero pero el entorno lo puede saber, aunque el propio paciente no lo sepa, por la manera de tratarlo, ¿vale? Porque si no, hay veces que pueden actuar de determinada manera y que alguien se le encare o le diga algo, porque claro, o sea, pero dice, ¿qué vas? Claro. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, claro, lo como mejor te daba dinero, ¿no? Lo típico de los abuelos, ¿no? Que te meten el billete. Pues yo me acostumbré a ir con el dinero encima, porque si no me daba dinero cada minuto, entonces yo lo que hacía, le quitaba el billete y decía, mira, ya lo tengo. Vale. Entonces quedaba como tranquilo esos minutos, hasta que otra vez yo no volvía a sacar el billete. Ay, nena, qué bien, tal. Claro, es que eso, por ejemplo, con el dinero en el entorno es importante, lo que os decía, el que nos vayan a la compra 4 veces, ya os digo, sobre todo al principio, y se lo vendan. No, ¿sabes? Porque ya ni siquiera es una cuestión económica, es una cuestión de que puedan ayudar a que eso no pase, a que les puedan engañar, claro. Sabes que al final si la gente del entorno próximo, ya os digo, del barrio, puede. Todos podemos ayudar mucho y en la manera de tratarlo, porque lo vas a entender de otra manera. No te va a parecer que de repente tiene una forma de ser insoportable. Y aparte, como encuentres algo que lo ves con Bambi, es que era increíble, Sí. O sea, pero era Bambi, o sea, otra película no, pero era Bambi, debía ser tan bonito los dibujos, y era un estímulo, pero vamos, se quedaba más Sí, o con cosas de la casa, de repente que algo le guste y ahora solo quiero comer en este plato, solo quiero este plato, este tenedor, o no quiero comer esto, hay algo que de repente he decidido, algo que me encanta, que ya no me gusta. Sí. Pues yo en un gráfico que has puesto, lo que más he asociado y más he visto como que me hacía coherencia, el gráfico que has puesto me parecía que China era el que más cantidad de gente tenía con demencia, luego era América, luego Europa y luego era África. Me cuadra con el estrés. Sí, claro. Sí, también es uno de los factores de riesgo que se pone, estrés, estilo de vida. También hay algún estudio que apunta a factores sobre la contaminación, porque al final, y también hay una densidad de población muy grande, hay población muy mayor, no se sabe muchas cosas, está súper poblado y tienen una manera de funcionar que cuadra con el estrés, ¿no? Pero bueno. ¿Y se llegará a saber en algún momento para...?
Para eso se investiga, para eso se trabaja siempre con intentar tener fondos para poder investigar y poder, ojalá, en algún momento se pueda frenar. Fíjate, ni siquiera es tanto saber por qué, sino poder frenarlo. Darte una buena medicación. Poder frenarlo, claro. El tratamiento médico probablemente que pueda, o por lo menos prolongar una fase que te permita, claro. Pero por el momento, ahí está. Así que, bueno, habrá que seguir pidiendo más, insistiendo en que haya más investigación y seguir trabajando. Ya os digo, vamos a ser cada vez una población más envejecida y es muy importante dar atención a que la calidad de vida de las personas mayores y su bienestar sea el mejor posible. No podemos, todos tenemos padres, abuelos y los demás los han tenido y nos debemos a las generaciones de mayores a los que tenemos que cuidar con y sin demencia. Pues nada, muchas gracias, encantada de haber venido aquí. No sé si hay alguna, ¿no?